España empata con la selección alemana en su segundo encuentro en el Mundial de Qatar. Hoy vengo al canal a hablar de cómo fue el enfrentamiento entre la selección española y la Mannschaft. Comenzamos. Ya estoy aquí y ayer la selección española de Luis Enrique jugaba su segundo encuentro en la Copa Mundial después de la victoria por 7-0 frente a Costa Rica, frente a una Alemania que a priori llegaba como una de las claras candidatas a, no sé si ganar el Mundial, pero sí llegar a instancias finales, pero que venía de una de las mayores sorpresas de la primera jornada, que fue esa derrota frente a la selección japonesa. Ya se jugó sabiendo el resultado, o el otro resultado del grupo, que fue la sorprendente victoria de Costa Rica sobre Japón, lo que hacía que todo se igualase mucho más y le daba, obviamente, bastante aire a la selección alemana. Y España, para mí, hizo un muy buen partido hasta el minuto más o menos 70. España fue superior. Es cierto que Alemania te metía miedo en el cuerpo en varias situaciones, pero no fueron capaces, por lo menos a mi modo de ver, de dominar el encuentro en ningún momento. Es cierto que luego los últimos 20 minutos España fue inferior, Alemania fue superior, por tanto, pero más que nada por el hecho de meter jugadores de ataque y volver el partido un poquito loco, y creo que aquí España sí que no estuvo bien porque debería haber impuesto su ritmo, su jerarquía con el balón, y no lo hizo. Al principio ya digo que España creo que salió muy bien, saliendo jugando desde atrás, incluso con Alemania proponiéndole una presión muy alta, al igual que lo hacía Alemania con la presión de España, por cierto, eran dos equipos que en construcción de juego era un estilo bastante similar. Y creo que el planteamiento de inicio fue bueno, tan solo un cambio respecto al primer 11, la entrada de Dani Carvajal por César Azpilicueta en el 11, luego lo veremos, las valoraciones y tal, pero ya digo, una buena primera parte de la selección española. En la segunda parte entró Álvaro Morata, que realizó el gol de la selección española en un muy buen desmarque, un precioso y muy efectivo centro de Jordi Alba y un remate de exterior, que la verdad es que, bueno, en peine exterior fue adelantándose muy bien y colocando el balón lejos del alcance de Manuel Neuer. Y la verdad es que España hasta ese momento estaba jugando muy bien, pero luego ya, para mi gusto, le eché un poco en falta lo que os comentaba en el primer partido, que me había gustado, el hecho de haberte puesto por delante pero seguir atacando. Aquí creo que Luis Enrique quiso ser más conservador, quiso tener más el balón, y de hecho había situaciones que le llegaba el balón a un jugador español, sobre todo recuerdo 2 o 3 a Dani Olmo, con un 1 contra 1 clarísimo con todo el campo, y no se atrevían a hacerlo. Y al final todos sabemos cómo acaban estas cosas. Cuando tú tienes oportunidades para atacar y no lo haces, al final normalmente acabas pagando. Y de hecho metió un gol a Alemania, pero Unai Simón tuvo que intervenir muy bien en una que para con el brazo poniéndolo muy tenso. Y la verdad es que yo creo que al final se puede decir que el resultado fue justo. No creo que ninguno de los dos jugase como para perder, porque creo que ninguno lo hizo mal, y tampoco ninguno lo hizo extremadamente bien como para ganar. Vamos a ver, cómo os digo, los 11 de los dos equipos. España, como os comentaba, con Unai Simón en portería, Carvajal, Rodri, Laporte y Jordi Alba en defensa, Gavi, Busquets y Pedri en el centro del campo, y arriba Dani Olmo, Asensio y Ferran. La única modificación, como os comentaba, era la entrada de Dani Carvajal, pero a efectos de la alineación hay que decir que los primeros minutos parecía que iba a ser Dani Olmo el que iba a jugar de falso 9, Marco Asensio en derecha y Ferran en izquierda, pero a los 3-4 minutos volvió Dani Olmo a izquierda, Ferran a derecha y Asensio como falso 9. Un Asensio que ayer pasó bastante desapercibido por el partido, venía de hacer un buen encuentro frente a Costa Rica, también de un buen amistoso, muy buen amistoso contra Jordania, pero ayer es cierto que le llegaron pocos balones. Tuvo una ocasión muy clara para poner el 2-0 en una jugada que, a mi modo de ver, debe controlarla y luego pegarle. Intentó pegarle de primeras tras una muy buena dejada de Morata y se le fue el balón a las nubes. Pero bueno, al final es una situación muy particular de una jugada. Creo que al final no participó demasiado. Ferran sí que estuvo bastante móvil al principio del partido, tuvo varias ocasiones, estuvo más bien un pelín lento a la hora de ejecutar, porque se le echaron encima muy rápido los alemanes,
pero estaba bastante participativo. Y Dani Olmo, que me pareció el mejor de la selección española hasta el minuto 70, los últimos 20 minutos lo vi un poco falto de ritmo. Por la selección alemana, ahí veis, Neuer en portería, Kehrer y Raum como laterales, entraba Kehrer como novedad respecto al primer partido, Süle y Rüdiger, el que no jugó fue Schlotterbeck y Süle volvió a su puesto de central, Kimmich, Goretzka en el centro del campo, Gundogan, Musiala, Gnabry y Müller. Una selección que la verdad a mí ya digo que la primera parte me dejó mucho que desear, porque yo esperaba una Alemania mucho más ofensiva, mucho más atacante, mucho más sabiendo que se jugaba la vida, porque al final Alemania ayer si perdía estaba eliminada y si empataba como sucedió va a depender de lo que pase en el Japón-España, por mucho que España gane, o sea, por mucho que ellos ganen a los costarricenses. Y además Costa Rica llega con opciones también de clasificarse incluso como primera, cosa que, claro, a priori no lo esperabas. Pero bueno, ya digo, una selección alemana donde a mí me encantó Jamal Musiala, creo que es un futbolista, os hablé de él antes del Mundial, os dije que yo pensaba que iba a salir del Mundial consagrado como una superestrella, creo que lo está haciendo, y en una de las selecciones alemanas menos brillantes en cuanto a juego ofensivo de los últimos años, creo que él está siendo el diamante que resalta por encima de todo. Es un jugador que hace gestos muy pequeños a muchísima velocidad, giros, cambios de dirección, controles orientados a una velocidad que no es normal, que supera casi siempre a su marca, y creo que eso lo hace ser un futbolista muy especial. O sea, creo que se le ve. La defensa de Alemania me pareció mejor que el primer partido, y eso que Raum y Kehrer sufrieron bastante al principio del partido con los extremos y los laterales españoles, porque Gnabry y Musiala quizá no ayudaban todo lo que deberían ayudar, y ahí se montaba una superioridad, sobre todo con el perfil izquierdo con Jordi Alba, que fue muy ofensivo y fue de los mejores de la selección española. Pero como digo, un encuentro que en líneas generales estuvo bastante igualado. Para mí, dominado por España hasta los últimos 15 minutos, como ya he comentado, cuando Alemania metió a Niklas Füllkrug y volvió el partido un poco loco, acumulando delanteros, jugando un poquito más a ida y vuelta. Por cierto, Füllkrug que metió un muy buen gol ayer, pegándole arriba, gol de delantero puro, que comentaba el otro día que precisamente pensaba que era lo que le faltaba a esta Alemania. Y luego desde el banquillo quiero destacar a Álvaro Morata, por supuesto, que ya he hablado de él, marcó el gol y creo que lo hizo realmente bien, pero también pienso que Luis Enrique no estuvo del todo afortunado con los cambios, porque Koke para mí no estuvo bien, y luego Nico Williams, es cierto que es un jugador que es muy buen regateador, pero no entiendo el meterlo si luego le van a llegar los balones y no le vas a dejar arriesgar, porque una vez le llegó, se jugó 1 contra 1, la perdió, y le echaron la bronca diciéndole que había que mantener la posesión. Entonces no entiendo la idea de meter a Nico Williams. Luego el cambio de Valdé fue, yo creo, por necesidad, porque Jordi Alba estaba tocado, pero sí que eché en falta algún otro cambio más. Me hubiese gustado quizá la entrada de Carlos Soler en el centro del campo los últimos 15 minutos para darle dinamismo. Es cierto que, claro, no quieres quitar a Pedri, pero yo creo que Carlos Soler tendría que haber jugado incluso por Rodri. Ya está, simplemente para poniendo a Koke de pivote como hizo el primer día. Y Carlos Soler creo que para esas transiciones hubiese sido un jugador muy interesante. También eché en falta un poquito de Ansu Fati, porque creo que todos lo queremos ver. Pero bueno, en líneas generales, un empate de la selección española que les sigue permitiendo depender de ellos mismos para ser primeros de grupo, que no olvidemos que es el objetivo. Dicen que nunca se gana un mundial sin un partido que no ganes, así que esperemos que sea este el de la selección española. Y nada, espero que os haya gustado este vídeo, y si es así, ya sabéis, like, suscripción, y nos vemos mañana con un vídeo nuevo. ¡Chao!